que va a estar lloviendo todo el día, entonces la gente me dijo, ay, está lloviendo, mejor no voy. Pero lo bueno es que usted está aquí y que estamos aquí, que el Señor sobre todo está aquí, que el Espíritu Santo está paseándose aquí en medio nuestro, ministrándonos a todos y cada uno. Y así como les decía, vamos a estar hablando sobre la falta de complacencia. Pero antes que se me olvide, al final vamos a estar compartiendo la Santa Cena como el Señor nos ha ordenado, antes de que se nos vaya el mes, ¿verdad? Porque va corriendo, mire, si usted se pone a ver, ya estamos en la penúltima semana del mes. Ya una semana más, se acabó este mes. El primer mes del año se nos fue. Y espero que haya logrado muchas cosas usted, porque no logré tanto. Si me pongo a ver todo lo que hice, me faltó mucho. Así que bueno, como les decía, vamos a estar hablando sobre la falta de complacencia. Y para esto vamos a orar un momentito, si me acompaña, para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Padre, en tus manos ponemos tu palabra, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que es infinita. Gracias porque es tu Santo Espíritu el que nos pastorea, el que revela tu palabra a nuestro corazón, precioso Dios santo y poderoso, el que viene deshaciendo cualquier sordera, cualquier cosa que pudiera estorbarnos, Padre, para que tu palabra penetre, precioso Dios, hasta lo profundo, sacando y echando fuera cualquier cosa que estorbara a tu Santo Espíritu. Y así, Señor, bendito Dios santo y poderoso, Cristo habite por fe en cada fibra de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a entrar al tema leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos 2 de Samuel 13:1 y nos dice la palabra del Señor: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Mire qué tremendo, ¿verdad? Absalón era hijo de David y tenía una hermana que era muy hermosa, y al ratito vamos a ver por qué. Y entonces este otro hermano se enamora de la hermana. Y vamos a ir, en lo que vamos desarrollando la historia, vamos a ir viendo el por qué. La persona que se siente rechazada sufre al no suplirse su necesidad de complacencia. Se le desarrollan deseos de venganza. La humildad nos ayuda a deshacernos de la soberbia, de los pensamientos y de los deseos enfermizos y egoístas. Mire qué tremendo. La humildad es la que nos ayuda. ¿Por qué la humildad? Porque cuando somos humildes reconocemos nuestra falta, reconocemos que aquello está operando en nosotros. Si yo no soy humilde, no lo voy a reconocer. Por más que alguien me diga, me voy a enojar y decir que es que tú no te miras todos tus defectos, ¿verdad? Y entonces siempre voy a estar tratando de mirar los defectos de la otra persona en vez de ver en qué tienen razón. Pero si yo soy humilde, no necesito ni siquiera que los demás me digan, porque el Señor me va confrontando y me va diciendo ahí, y entonces yo voy soltando todo aquello que voy cargando. En 2 de Samuel 13, versículo 2 leemos y dice: estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle alguna cosa. Mire qué tremendo cosa alguna. Qué tremendo, ¿verdad? El hombre estaba tan, no, porque yo no creo que eso era amor, sino más bien era capricho. Era un deseo que él tenía de algo que le era prohibido. Fue como cuando Adán, ¿verdad?, y Eva fueron a probar de la fruta prohibida. Cuando les estaba prohibido aquella fruta, podían escoger todas las demás. Y no, se les antojó ¿cuál? La que estaba prohibida. Asimismo, Amnón podía escoger de todas las princesas, de todas las muchachas de Israel. Todas. Su papá era el rey. ¿Qué muchacha le podía decir que no? Pero ¿quién se le antojó? La hermana de su hermano, que era su hermana, pero como era hermana de padre nomás, pues ahí estaba la cosa, ¿verdad? Entonces, vemos aquí cómo ese era un amor egoísta, un amor mezquino. Y vemos como primer punto, tenemos la persona que se siente rechazada, sufre. Mire, una persona que empieza a ser rechazada desde muy pequeñita, bueno, yo pienso que la semilla del rechazo se siembra en el vientre.
ahí es donde se abre la puertita esa y después el enemigo se va encargando de ir alimentando ese rechazo para que la persona nunca salga de esa situación, sino que al contrario siempre se sienta más y más y más rechazada hasta que después sea tan difícil su vida y mucha gente de esta termina en el suicidio. Porque le parece una vida tan cargada, tan difícil, y entonces se va enredando en tanta cosa que ya no hay manera de regresar y se le hace que la puerta falsa es la puerta más fácil y van a terminar ahí. Pero ¿por qué? Por el sufrimiento que va arrastrando. Y como le digo, esa semillita se sembró allá, en el vientre. No tuvo que ser un rechazo grande, ya nada más con que haya sido, cuando salió embarazada la madre no haya tenido muchas ganas de estar embarazada. No haya estado muy deseosa de tener otro bebé. Y ya eso abre algo en el vientre, en el niño. Abre como una cortadita, se siembra esa semillita ahí de rechazo, algo que está dividiendo, que no puede tener ese amor completo. Y depende qué tanto haya sido el dolor o el rechazo que hayan sentido por él, es la cortadura, la abridura, la puerta que se abre en la persona. Si fue algo muy leve, pues es muy leve. Mire, yo tengo la experiencia que vamos a hablar de mi mamá, no está. Yo tengo la experiencia de que cuando mi mamá, ella tuvo su primer hijo y fue varón, y a ella se le murió su primer bebé cuando estaba recién nacido. Se le murió creo que a la semanita de haber nacido. Entonces se le murió su bebé y quedó embarazada. Y un día estábamos haciendo sanidad del alma con ella, yo estaba orando por ella, y de repente íbamos en el proceso, y de repente ella dice, y quedé otra vez embarazada, y estaba yo muy contenta porque estaba otra vez embarazada, pero fue niña. Ahí entendí por qué yo me sentía como me sentía. Porque mire, yo soy la primer nieta de mi mamá, del lado de mi mamá, de mis padres, de los padres de ella maternos, la primer nieta del lado de mis abuelos paternos. Entonces yo era como la bebita de todo el mundo, la querida de todo el mundo. Yo no pisaba el piso porque todos me traían en los brazos, los primos, los tíos, todo el mundo me traía, que nada me fuera a hacer nada, ¿verdad? Mi abuelo dormía conmigo, ahí me traía en los brazos todo el tiempo. Entonces yo decía, ¿por qué si yo fui tan querida de chiquita? ¿Por qué siento esa cosita allá adentro? Y cuando ella estaba ahí, entendí. ¿Por qué? Porque mi papá ya partió con el Señor y ya lo perdonamos y ya está juzgado del Señor y todo. Él tenía cierta cosa de que tenían que ser hijos hombres, que las mujeres no era mucha cosa con ellas. Y yo entiendo por qué, porque esa era la cultura de antes, ¿verdad? Una vez estábamos viendo una serie con mi esposo de la Biblia, donde estaban contando algo del bíblico, y era una serie bíblica, y entonces estaban diciendo, este rey tuvo una esposa, y la esposa estaba embarazada porque tenía la reina, esposa y esposa y esposa. Bueno, una de las esposas estaba embarazada y tuvo el baby, y él estaba contento con la baby, la llevó a las recámaras de él y todo, allá la tenía mientras estaba antes de tener baby. Tuvo el baby, fue una niña. Y cuando nació el niño, la niña le dice, no te preocupes, ya la casaremos con alguien para afirmar algún reino. No, él tenía mucho valor. Y eso es lo que pasaba por la mente de aquellas personas en aquel tiempo. Y entonces mi papá pues tenía él como los deseos de que fueran varones todos sus hijos, ¿verdad? Y salimos puras mujeres, miren nomás. Entonces nací yo y mi mamá dijo, y fue mi. Y aunque fui muy querida y todo por todos, pero había esa cosita dentro de mí. Porque ahí se había sembrado el rechazo dentro de mí. Y entonces yo traía ese sufrimiento desde antes. No era tan fuerte por causa del amor que había recibido de todos. Eso me hacía fuerte, me había hecho fuerte a mí desde que yo fui chiquita y fui creciendo entre medio de tanto amor, porque yo bajaba abajo y pues era la nieta consentida, y iba arriba y era la nieta consentida, de verdad, porque era la única. Entonces, hasta que llegó mi hermana, ella vino a desplazarme un poquito. Y la cosa es que vemos eso, ¿verdad? Que ese sufrimiento viene con la persona que trae rechazo. En Primera de Crónicas 3:1 nos dice, estos son los hijos de Amón que le nacieron en Hebrón. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Mire, póngale atención a esto. Amón era el primogénito.
de Ahinoam Jereíta. El segundo era Daniel de Abigail, la de Carmel. Y vemos el versículo 2, dice el tercero, Absalón, hijo de Amaca, hija de Talmaí, rey de Jesús, y cuarto, Adonías, hijo de Amaquit. Mire, ¿por qué fue que Amón le tenía envidia a Absalón? Porque no era él el siguiente hijo, y por lo general uno le tiene envidia al hijo más chiquito. O sea, al hijo que le sigue a uno, porque es como que lo vino a desplazar. Yo no fui suficiente en mi casa que te tuvieron que traer a ti. No a ti. Entonces, yo no fui suficiente en mi casa que me tuvieron que traer una ayuda, ¿verdad? Y ahora tengo que compartir todo contigo. Pero aquí no. Aquí está Daniel, que es el que le sigue. Es hasta el tercero, que es Absalón. ¿Por qué cree usted? Mire lo que dice aquí en el versículo 2, dice, el tercero Absalón, hijo de Amaca, hija de Tamaí, rey de Jesús. Porque todas las demás mujeres de David, o las que hemos mencionado ahorita, no eran hijas de rey de otro lado. Entonces, esta princesa venía de allá y esta princesa vino y le dio esos hijos a David. Y entonces Absalón sabía que él era el primogénito, sabía que la primogenitura le tocaba a él, sabía que por derecho el reinado le tocaba a él, pero aquel hijo era de princesa. Y vea usted lo que dice en Samuel 2, capítulo 14, versículo 22. Mire lo que dice allí. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de sus pies hasta su coronilla. No había en él defecto. ¿Por qué? Porque era hijo de una princesa. Y Amón no era hijo de princesa. Era hijo de una persona de allí de Israel. Y también Daniel era hijo de Abigail, ¿verdad? Ya sabemos quién era Abigail, una persona también de allí de Israel. No le tenía competencia. No había competencia entre Daniel y Amón, pero sí había competencia entre Amón y Absalón. Entonces, el enojo de Amón era contra Absalón. ¿Por qué? Porque él sí tenía a él le tenía miedo. A él le tenía coraje, a él le tenía envidia. ¿Por qué? Porque él venía a representar lo que él no era. Lo que a él, según él, le hacía falta. Muchas veces miramos a nuestro hermano más chico y decimos, es que él tiene lo que a mí me falta. Yo tenía todo el amor de la familia, de todo. Pero ¿saben una cosa que yo no tenía? Mi hermana preciosa era la cosita más hermosa de todos. Era la bella, era la linda. Entonces ella siempre la miraban todo el mundo por linda. Y la tenían como en algo bonito, por linda, por hermosa. Y sí, era una niña muy preciosa. Todavía sigue siendo preciosa. Pero les digo, gracias al Señor, yo tenía todo el amor de los demás. Y por eso no me convertí su enemiga. Sin que me hubiera hecho nada. Porque aquí vimos que Absalón no le hizo nada a Amón. Pero Amón le tenía una envidia, tanto que hasta se enamoró de lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? La hermanita hermosa. Tenía una hermana hermosa y él quería la hermana hermosa para él. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Cómo las cosas vienen a suceder sin que se cause ningún... O sea, Absalón no le había hecho nada a Amón. Nada más por estar ahí. Nada más por ser más guapo y más bonito y más elogiado y más todo, ¿verdad? Entonces eso le causaba inseguridad. Y eso es lo que va pasando. Por lo general, la persona que sufre de rechazo ha sido rechazada desde muy pequeña y aún desde el vientre. Al no sentirse amado, el niño se le va desarrollando al niño sentimientos de inseguridad,
resentimiento, miedo, sufrimiento, dolor, que lo llevan a sentirse rechazado casi siempre. Y eso era lo que sufría Amón, sufría de ese rechazo. Cada vez que alguien elogiaba a Absalón, ¿qué cree que él sentía? Enojo, rechazo. Cada vez que alguien decía algo bonito de aquel hermano, el otro se sentía como que le quitaban a él, como que le restaban, nada tenía que ver con él. Pero él lo sentía así. Y sentía quizás que a lo mejor la gente estaba queriéndolo más a Absalón por rey que a él. Y eso le estaba dañando a él. Vemos en Génesis 4:5 y nos dice la palabra del Señor, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mire, aquí vemos otra pareja de hermanos, Caín y Abel. Caín era el mayor y Abel el más chiquito. Caín le trae una ofrenda al Señor y viene Abel y le trae de lo mejor que él podía. Imagino yo el niño chiquitito ahí llevándole al Señor la ofrenda y contento al Señor con la ofrenda del niño porque pues no sabía mucho y el otro más grande pues también lo miró, pero no lo miró con agrado. ¿Y qué fue lo que pasó? Caín se sintió rechazado. Se sintió tan rechazado, se sintió tan enojado que ¿qué creen que hizo? Mató a Abel, quitándolo del camino, ¿verdad? A este lo saco del camino porque yo quiero los ojos de Dios solo para mí. Y eso es lo que muchas veces los niños sin saber están experimentando. Yo quiero la atención de mis padres, yo quiero los ojos de mi padre solo para mí. Y me lo está quitando. Y a veces uno los mira y no entiende, los mira peleándose uno con el otro, y a veces se tiran que no parece que son hermanos, y uno les dice, ¿qué no se acuerdan que son hermanos? Porque se tiran duro. Pero es por eso, porque hay ese resentimiento, ese enojo, esa ira dentro de ellos. El rechazo que se recibe produce temor a ser rechazado y por ese temor hace lo que sea para complacer a los demás. De esta manera recibe su propia aprobación complaciéndose a sí mismo. Mire, cuando una persona está rechazada, entre más grande sea el rechazo, más vulnerable es para que el enemigo lo jale y lo lleve a hacer cosas que no se pueden ni nombrar. Porque es tanto el enojo, tanto la ira que tiene esta persona por la otra persona, que lo puede llevar a hacer cualquier cosa, como llevó a Caín a matar a Abel, como llevó a Absalón, a Amón a estar enamorado de la hermana de Absalón. A enamorarse. Podía poner los ojos en cualquier otra mujer. Estoy segura que había mujeres muy bellas allá. Pero no, tenía que ser esa justita porque era la hermana del hermano que la aborrecía. Entonces necesitamos aprender un poquito esto para que podamos trabajar mejor con nuestros niños. Que nos los miremos así, poder hablar con ellos y decirle, mira, yo te amo mucho. Te amo mucho. Y tu hermanito vino a llenar nuestro hogar más de amor. No porque a ti te hacía falta nada, sino porque Dios lo quiso mandar, porque Él quería que lo tuviéramos en esta familia. Él nos dio ese privilegio de tenerlo en esta familia. Y así va uno limando esas asperezas cuando están chiquitos. Y no se cubren. Yo me recuerdo cuando había fiestas así en las familias grandes, íbamos a las fiestas y los familiares salían peleándose. Decía yo, si vinieron a divertirse, no a pelearse. Y salían peleándose, enojados unos con otros. ¿Por qué? Porque hay ese dolor ahí encerrado. Está ese dolor, están sufriendo ahí. Mire lo que pasó en 2 de Samuel 13:5. Dice, y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que la sirva, para que al verla yo la coma de su mano. Y el 6 dice, y se acostó pues Amón y fingió que estaba enfermo y vino el rey y a verle y dijo Absalón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Mire, qué tremendo. Tenía Absalón Amón tenía sirvientes. No vivía solo en la casa. Ahora, ¿para qué tenía que traer a la hermana? Y el rey cayó en la trampa, ¿verdad?
El rey no puso atención. ¿Por qué? Porque a veces los padres son los últimos que se enteran lo que está pasando realmente con los hijos. Estamos muy entretenidos en las cosas nuestras, que cuando nos damos cuenta de lo que están viviendo nuestros hijos es porque ya miren, las ramas están por todos lados, las flores están floreando y el fruto está saliendo, pero no nos dimos cuenta cuando estaban chiquitos, cuando iban creciendo. Una vez me escuché a alguien que me dijo, esta persona ya estaba ya mayor y me dijo, yo no conocía a mis hijos, yo no los había visto como los conozco ahora, como los veo ahora. Yo me quedé, ¿por qué? Porque a veces se entretiene uno tanto en el quehacer, en el vaivén, en el corre-corre, en el trabajo, en esto, en aquello y en aquello, y no se da uno cuenta lo que los niños están pasando. Y le voy a decir algo más, ya lo vivimos nosotros, ya lo pasamos nosotros, pero como que pensamos que aquello no les va a pasar a nuestros hijos. Y no lo concientizamos, porque si nos pusiéramos a examinar el comportamiento de ellos, nos diéramos cuenta lo que están viviendo, lo que están pasando. Pero ahí es donde no lo hacemos, ¿verdad? Y aquí vemos como el rey cayó en la trampa, redondito, porque él no hizo nada por impedirlo, sino que va y manda a llamar a la muchacha y la manda a que vaya a la casa de su hermano a darle de comer porque estaba enfermo. ¿Y quién es este buen consejero? Pues el primo hermano del otro, ¿verdad? Su primo hermano viene a aconsejarle. Y él en vez de ir, mire, porque eso es lo que hace cuando hay un espíritu de rechazo en la persona, cuando la persona se siente rechazada, no va a buscar un sabio consejo, va a buscar que alguien le aconseje lo que quiere hacer, a darle rienda suelta a sus deseos. No es porque no quiera un buen consejo, no es que quiera realmente un buen consejo, lo único que anda buscando es quien le apapache. Y si alguien le dice, no, ¿cómo vas a hacer ese? Se retira de aquel porque no le quiere escuchar. Porque lo que quiere es hacer lo que él quiere hacer. Es su capricho. No quiere escuchar lo que le está diciendo alguien que ya que conoce, no. Porque él no fue con los sacerdotes a pedir consejo, a pedir ayuda. No, fue con el primito, con el que jugaba a él. Con ese fue. Porque sabía que le iba a aconsejar lo que él quería escuchar. ¿Y para qué? Para después decir, es que mi primo me dijo, mi primo me aconsejó, pero de nada le sirvió eso. La persona con rechazo cree fácilmente las mentiras que el diablo y el mundo le dicen, produciendo en ella el autorrechazo que lo lleva a la baja estima, pero por temor a sufrir lo cubre con la soberbia, inseguridad, resentimiento, autocompasión, desesperanza, desánimo, que se van transformando en odio, ira, furia, deseos de venganza. El miedo viene a ser ansiedad, frustración, impotencia, autodestrucción, apatía, menosprecio, desvalorización de sí mismo y de los demás, incluyendo a Dios y a su palabra, produciendo demencia y otros mecanismos de defensa generados por el temor al sufrimiento y al dolor. Mire, ahí vamos produciendo nosotros mismos, dentro de nosotros, esos mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para que nos cubran y no enfrentar, no confrontar lo que hay dentro de nosotros. Entonces los cubrimos, los tapamos y los ignoramos. Y seguimos caminando con esa coraza de pobrecita yo. Pobrecita yo, cómo me hacen sufrir. Ay, cómo me han hecho sufrir. Ay, todos están en contra mía. Yo hace mucho tiempo le decía a mi mamá, no puede ser que todo el aguacero vaya y caiga sobre una sola persona. Cuando el aguacero está cayendo todo sobre una sola persona, es que hay algo allá adentro, hay que sacar lo que hay dentro. Y ella me decía, pero es que pobrecita fulana le pasa esto y le pasa al otro. No, mamá, decía, el aguacero no le cae nomás a ella. Y es que a veces, ¿verdad? Se nos produce esa conmiseración, ese dolor tan grande que nosotros mismos nos estamos arropando. Y nosotros mismos estamos sintiendo allí, ay, pobrecita yo, y pobrecita yo, y ahí estamos, ¿verdad? Y no vemos el dolor de los demás, no vemos el sufrimiento que causamos a los demás. Así estábamos. Pobrecito yo ahí enamorado de este imposible y no se me da, y cómo es que el rey no me la da, y cómo es que ella no viene, y así estaba él. Pero no pensaba cuáles eran los sentimientos de la muchacha.
qué era lo que ella podía estar sufriendo o el daño que le iba a causar. No pensaba en nada de eso. Él nomás pensaba en suplir su necesidad. Punto número 2, a la persona que sufre del rechazo por su falta de complacencia se le desarrolla deseos de venganza, ¿verdad? Cuando una persona no se le suple ese deseo de ser complacido, porque mire, esto es algo bien tremendo. A veces miramos que hay personas muy complacientes, muy serviciales en todo. Usted no termina de decir algo cuando ya le tienen ahí lo que quiere. ¿Que por qué es que actúan así? Porque cuando ellos están complaciendo a los demás, esperan que los demás acepten aquello y les agradezcan. Entonces, cuando la otra persona toma lo que le doy, sin voltear a verle siquiera, ni gracias, ni nada, nomás ahí, pues ya me lo diste, te hago el favor de agarrarlo y me lo llevo. Entonces, cuando la persona hace eso, la que está con el rechazo, la que estaba supliendo, se siente desanimada, se enoja, malagradecidos que son, mira todo lo que les di y ni siquiera voltean a agradecerme. Como decía mi hijo mayor, es tu obligación. Así que no había por qué agradecer, era nuestra obligación. Y es que es así, mire, pero nosotros a veces cuando hay ese rechazo en nosotros, buscamos complacer a los demás para que cuando ellos acepten lo que les dimos, eso nos autocomplace a nosotros. Y eso nos hace sentir bien, nos hace sentir aliviados y contentos un ratito que recibieron lo que les di. O sea, me van a agradecer por esto que les di. Y si no lo hacen, ahí viene el sufrimiento. ¿Por qué? Nos sentimos que no nos agradecieron y que ni siquiera valoraron lo que les dimos. ¿Qué se podía valorar si se los dimos? Como me dijo uno de mis hijos un día, no me regales nada porque después me haces que yo tenga que cargar con eso cuando no lo quiero tener. Dije, wow, y sí es cierto. Yo me quedé pensando ahí, empecé a mirar. A veces uno no se fija, regala algo que uno cree que la otra persona necesita, pero ¿qué si esa persona no lo necesitaba? ¿Qué si esa persona les estorbo? No hay a dónde ponerlo. Y no pensamos en eso, ¿verdad? No pensamos en lo que los demás quieren, más bien estamos supliéndonos nosotros mismos. La carencia, la necesidad que hay dentro de nosotros, la queremos suplir. Y no nos preocupamos por los demás. Y eso es y ahí viene la venganza, ¿verdad? Eres un mal agradecido, ahora no te doy nada para que no se te vuelva a ver. Y ni me vengas a pedir nada, ya va a ser de pedir, ¿verdad? Pero ahora ya no te voy a dar porque no me agradeciste lo que yo te di de buena voluntad. Entonces ahí estamos, ¿verdad? En 2 de Samuel 13:14 nos dice, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Mire qué tremendo. Pudiendo más que ella, o sea, ¿qué quiere decir? La violó. Pero en aquellos tiempos, la mujer no tenía mucha voz, no tenía mucho voto, tenía más credibilidad el hijo del rey, ¿verdad? Que la voz de una persona. Y es cosa tremenda porque a veces nosotros no entendemos el daño tan grande que podemos hacerle a alguien por satisfacer nada más nuestros deseos egoístas. La persona que sufre de rechazo busca por todos los medios alcanzar la aprobación de los demás y si no lo consigue se produce en él rechazo hacia aquellas personas que no le aprobaron y aún en contra de sí mismo, volviéndose idólatra, religioso, apático, indiferente, frívolo, menospreciando los sentimientos de los demás y aún sus verdaderos sentimientos o necesidades. No, él no se preocupa por realmente qué es lo que realmente necesito yo, porque si se preocupara, entonces buscaría el beneficio de su alma, de su espíritu, ¿verdad? Buscaría la palabra del Señor, buscaría el consejo de Dios, buscaría lo que realmente necesita. Pero ¿qué es lo que busca? Nada más lo que lo complace, lo que va por encima. Eso es lo que busca. Una persona que se siente una persona que ha tenido carencia cuando era chiquito, que no tenía ropa o que no tenía mucha comida, después quiere tener todo eso en su casa. Arretacado su closet de ropa, no vayan a esculcar a mí, por favor. Y lleno de zapatos, lleno de todo, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque hubo esa carencia en él cuando era pequeñito, entonces ahora quiere todo lo de la tienda para su casa. Nadie más puede taparse con nada, ni nadie más necesita zapatos, no más esta persona. ¿Por qué? Porque se siente así. Y es tanto, fíjese, tanto la carencia y el dolor que viene a menospreciarlo todo, a rechazarlo todo. Mire, bien tremendo es esto. Una persona que sufre de rechazo, por causa de ese rechazo que ha sufrido, entonces empieza a menospreciar a los demás. Usted le dice a alguien que ha sufrido de rechazo, vamos a hacer esto y esto, o se va a hacer esto, y esa persona oye lo que quiere, selectivo, nada más. Porque no puede poner por obra lo que le están diciendo, ni siquiera la palabra de Dios. Porque todo lo va menospreciando, hasta la palabra del Señor. Así como él se siente menospreciado, él también menosprecia a los demás y menosprecia todo, hasta la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios dice esto y esto. Sí, pero la Biblia no le puede entender como lo que es palabra de Dios. Le quita el valor, porque él sabe que su palabra de él no tiene valor. Y como su palabra de él no tiene valor, él piensa automáticamente que ninguna palabra de los demás, incluyendo la de Dios, tiene valor. ¿Por qué cree que salieron ahora los papelitos para firmar? Antes era la palabra nada más. Yo me acuerdo cuando mi abuelo iba a comprar algo y si lo iba a ir a sacar fiado, él nomás llegaba, pedía esto y aquello y aquello y aquello y aquello y le decían para esta fecha tienes que venir a pagar y él estaba ahí unos cuantos días antes de que se le venciera. Y él iba cada año a recoger su cosecha, su mandado y cuando ya tenía su cosecha vendía lo que iba a vender y iba y pagaba. Y nunca tenía ningún pero. Ahora vaya usted a sacar algo así de una tienda. No, primero papelito. ¿Por qué? Por causa de eso, ¿verdad? Porque como mucha gente ha desvalorizado la palabra, su palabra ya no tiene ese valor. Entonces ahora para protegernos, ¿verdad? Papelito porque cuenten a la corte. Si tú no vienes, yo te llevo allá y eso responde. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Por ese rechazo que hay, por esa desvalorización que ha habido en nosotros, ¿verdad? Que no hemos respetado la palabra de Dios y tampoco respetamos la nuestra. Y así es como vamos caminando de esa manera. En 2 de Samuel 13:15 nos dice la palabra del Señor. Y luego la aborreció Amón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amón, levántate y vete. Mire, aquel amor tan grande que le tenía. Y ya ahora la corre de su casa. Después que la abusó, ¿por qué? Porque se sintió avergonzado de lo que había hecho. Y como no quería asumir su responsabilidad, vete. Era la manera como iba a cubrir esa responsabilidad, eso que había hecho. La bajestima es el resentimiento, la bajestima, el resentimiento, la idolatría, la religiosidad, la apatía, la indiferencia, combinados con el odio y la soberbia, vuelven a la persona cruel con deseos de venganza, pues se les produce cobardía y un deseo de control de controlar y de dominar a los que son más débiles que él. Siempre la persona, mire, va a tratar de dominar y de maltratar a los que sabe que son más débiles que él. ¿Por qué no fue él en contra de Absalón? Si él lo que le tenía coraje era Absalón, ¿por qué no fue en contra de Absalón? No, fue en contra de la hermana, porque la hermana era más vulnerable y la hermana era más débil. A la hermana podía hacerle cosas que a Absalón no le podía hacer. Y por eso él vino de esa manera en contra de ella. En 2 de Samuel 13:16 nos dice, y ella le respondió, no hay razón, mayor mal que esto es arrojarme, que el que me has hecho, mas él no quiso oírla. Mire qué tremendo. Ella le suplicaba, ¿por qué? Porque ella sabía que en aquellos tiempos una mujer que ya no era virgen, la podían hasta quemar, matarla a pedradas. Entonces ella le suplicaba que la dejara ahí. Pero él no quiso oírla, y mira el 17, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, echa a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Ya no era la hermana de él ni de Absalón, ahora era esta. ¿Por qué? Porque no quería confrontar lo que había hecho.
que al deshacerse de ella, según él se estaba deshaciendo del problema. Punto número 3, la humildad nos ayuda a deshacernos de la soberbia y de los pensamientos enfermizos, como también de los deseos egoístas. Salmo 138, versículo 6 nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire qué tremendo. Nos conviene ser humildes, sí, porque si no somos humildes, mire, el Señor nos va a mirar de bien lejos. No se va a acercar a nosotros y mucho menos va a tener comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no se acerca a los que son soberbios. Él busca a los humildes. Y si en nosotros hay soberbia, créalo, créame, que ahí donde hay soberbia es porque hay rechazo. Porque la soberbia nada más es una cobertura. Es como ¿cómo le llaman esos repelantes que le ponen repelante, verdad? Que le ponen como para que cuando llueve se le resbale el agua a los carros, ¿verdad? Le ponen ahí para que no se manchen y les ponen ahí un aceite, una cosa ahí para que no se manchen los carros. Así es el rechazo. La soberbia. Cubrimos el rechazo con la soberbia. Para que los demás no me miren cuánto estoy sufriendo, para que los demás no me miren tan dañado que estoy, para que los demás no miren mi inseguridad, para que los demás no miren mi incompetencia. Entonces lo cubro con la soberbia. Y entre más lastimada está la persona, más soberbia. Usted fíjese en un niño que está bien necesitado y vea lo que tanta soberbia hay en él. Usted se quiere acercar al niño y el niño lo mira así como enojado. ¿Por qué? Porque está muy lastimado. Porque ha sido muy herido. Entonces necesita ser sanado. Y qué bueno, mire, que el niño lo muestre cuando está chiquito y no cuando está grande. Porque cuando ya está grande es mucho más difícil poder trabajar con él. Cuando están chiquitos ellos son una esponjita. Ya cuando están grandes ya se endureció todo eso. Se hizo una coraza dura sobre ellos. Y es bien difícil que siquiera entiendan que están padeciendo aquello. Es muy difícil. Y si no lo entienden, menos es que quieran recibir alivio. No lo quieren hacer y entonces ellos están ahí sufriendo y por nada, ¿verdad? En Proverbios 22:4 nos dice, riquezas, honra y vida son la remuneración a la humildad y el temor de Jehová. Mire todo lo que nos da el tener humildad, riquezas, honra y vida. Si en nosotros hay humildad y temor a Jehová. Entonces, si en nosotros no está la humildad y el temor a Jehová, no, ¿por qué estamos sufriendo por la escasez? Por la deshonra. Porque no hay nada de eso, ¿verdad? Y ahí pues en Amón tenía todas las riquezas porque era hijo del rey, imagínense. ¿Qué podía ir a pedir que no se le diera? Era hijo del rey, pero no tenía, mire, honra. No tenía. Porque era una persona sin honra, porque solo una persona sin honra puede hacer lo que él le hizo a su hermana. O a cualquier otra persona. Porque una persona que se considera honrada no va a ir a lastimar a alguien, no va a ir a forzar a alguien a nada. La humildad nos ayuda a reconocer el valor y aceptación que Dios ha puesto en los demás y también nos ayuda a vernos a nosotros mismos con los ojos que Dios nos ve. Mire, esto es tremendo porque cuando nosotros no hay humildad, entonces nosotros creemos, aun cuando hayamos venido a los pies del Señor, aun cuando hayamos reconocido al Señor como nuestro Señor y Salvador, pero todavía seguimos considerándonos que somos la última Coca-Cola del desierto. Y que no hay otra Coca-Colita mejor que nosotros. No hay otra más fresca, más dulcita que nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos abierto el corazón para despojarnos de todo aquello. No hemos sido sinceros delante del Señor y decirle, Señor, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto otro, y yo no lo entiendo, yo no sé de dónde viene, pero sé que no está bien. Pero si no te agrada a ti, quítamelo porque yo no lo quiero. Yo no quiero nada que me estorbe a mí delante de ti. Yo no quiero nada. Yo necesito ser sano para poder servirte, para poder caminar en pos tuyo, para poder hacer lo que me has llamado a hacer. Porque ¿cómo voy a servirle al Señor si yo estoy mirando a los demás como si fueran menos que yo?
Cuando la Biblia dice que Él no hace excepción de personas, ¿verdad? Pero a veces nosotros todavía traemos ese daño y no lo hemos sacado y no nos hemos liberado de él. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros nos liberemos completamente. Porque mire, ¿cómo Dios va a derramar el aceite fresco en nosotros si no estamos listos? Si no lo vamos a recibir, se va a ir por el lado de nosotros y no nos va a penetrar. Se nos va a ir. Entonces Dios no lo va a derramar, porque sería como tirarlo. Dice la Biblia que Él no echa vino nuevo en odres viejos. Necesitamos renovarnos, sacar eso viejo y entregárselo para poder que Él ponga ese vino nuevo en nosotros. Para poder que le podamos servir en la magnitud, en la dimensión que Él desea. Queremos que, como el canto que cantábamos, ¿verdad? Que el Señor nos lleve más allá. Queremos tener comunión íntima con Él. Pero dice la palabra que sed santos porque yo soy santo. Nada inmundo lo puede tocar a Él. Nada inmundo se le va a acercar a Él. Entonces, si nosotros todavía estamos dañados y lastimados, esa inmundicia está dentro de nosotros. Hace mucho tiempo escuché leí un libro donde decía esta sierva que estaba escribiendo el libro, dijo que ella había tenido una visión donde el Señor la había llevado a ver su propio corazón. Mire qué tremendo. El Señor la llevó a ver su propio corazón para que viera lo que había dentro de ella. Y dice que cuando fue a entrar al corazón había una hediondez, olía horrible. Y le dijo, Señor, ¿por qué duele tan feo mi corazón? Le dijo, el odio que tienes ahí, el resentimiento, el rechazo y todo lo que traes. Eso huele horrible. ¿Y tú crees que yo me voy a meter ahí? Y entonces el Señor la llevó a que viera el corazón de Él. Y olía hermoso. Pero ¿sabe una cosa? Se le hacían grietas y grietas y grietas al corazón de Dios. Y de ahí emanaba sangre. Y le dijo, Señor, ¿por qué se hacen esas grietas a tu corazón? ¿Y por qué sale esa sangre? ¿Por qué brota esa sangre de tu corazón? Cuando tú pecas, cuando tú no me reconoces, cuando tú te cierras y no quieres reconocer lo que te estoy diciendo, esas grietas se hacen en mí. Porque estás negándome. No me estás dejando ayudarte. Estás diciendo que yo soy menos fuerte que lo que tú traes. Estás diciendo que lo que tú tienes es más grande y más poderoso que yo. Porque a veces creemos eso. Lo mío es más grande, nadie me puede ayudar. No. Dios es más grande que todo. Dios es más grande que la soberbia, que la rebelión, que la angustia, que la ansiedad, que la depresión. Dios es más grande. Pero tenemos que ir a Él y buscarlo. Tenemos que despojarnos de esa coraza de soberbia y decirle, Señor, verdaderamente aquí estoy. Yo antes no entendía qué quería decir que de la palabra que sea humillados delante de mi presencia. Y yo decía, pero ir a la presencia del Señor no es ninguna humillación, es un gozo, es una alegría, es un deleite. Y al fin lo entendí. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Despójate de tu orgullo y reconóceme como lo que soy. Tú un granito de arena que sin mí no eres nada. Y yo el Dios santo y poderoso que lo hizo todo, incluyéndote a ti. Y cuando yo entendí eso, mire, me hice chiquita, chiquita delante del Señor. Porque entendí que no soy más que un puntito de arena. Cuando usted se sube al avión allá arriba, ¿cómo mira las cosas para abajo? Imagínese cuando desde arriba, desde donde Dios nos mira, ¿cómo nos mira? Realmente como somos. Así, realmente como somos. Un puntito. Por la gracia de Él somos puntitos. Así que necesitamos eso, ¿verdad? Entender eso. Quitarnos esa coraza de soberbia, reconocer verdaderamente qué hay dentro de mi corazón, porque no nos ayuda para nada, al contrario, nos estorba. Nos impide que recibamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros y que nosotros queremos alcanzar.
Porque queremos las bendiciones del Señor. Mire, yo no sé de nadie y les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes quieren la bendición del Señor? Levante manita el que las quiere. Hasta ahorita no he encontrado a nadie que me diga, yo no quiero la bendición del Señor. Pero para recibir la bendición del Señor tenemos que alinearnos como Él dice, como Él quiere. Nosotros las queremos recibir como nosotros queremos, como nosotros decimos. Señor, mira, ya me paré aquí, échalas aquí. Y Él dijo, no, acá. Y no, yo aquí, Señor, y allá. ¿Y qué está pasando? Las bendiciones están cayendo allí, mire. Y a mí no me está tocando nada. ¿Por qué? Por rebelde, por soberbia, porque no reconozco que Él me quiere acá. Entonces, si Él me quiere acá, yo me debo de parar donde Él me dice, porque ahí va a venir la bendición. ¿Para qué tengo que estar peleando con Él? Y a veces somos duros, ¿verdad? Y creemos que a Dios le podemos tapar. Mi papá tenía un dicho muy feo. Decía, quieren tapar el sol con una mano, y luego decían, quieren taparle el ojo de Dios. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Nunca vamos a poder hacer eso. Mire lo que dice Filipenses 2:3, nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Mire, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O sea, que todos los demás los tenemos que estimar como mayores que nosotros. Pero a veces somos al revés, ¿verdad? Queremos que todo venga. Y no, el 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire, no tenemos que andar cuidando nada más lo nuestro, sino más bien cuando éramos chiquitos, ¿verdad? Le iban a partir algo y que me toque el pedazo más grande y que le toque el pedazo más chiquito al otro está bien, pero que a mí sea el más grande. ¿Y a qué dice el Señor? Que le den el pedazo más grande al otro. En Colosenses 3:12 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, ¿por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos libres de la falta de perdón. Si yo no estoy libre de la falta de perdón, quiere decir que tengo resentimiento. Y si tengo resentimiento, tengo enojo, tengo ira, hasta odio dentro de mi corazón. Y el Señor no quiere ese corazón en mí. Él quiere que sea libre de todo eso. Ahora, eso no quiere decir que yo esté perdonando a alguien y esta persona me esté lastimando. Dice la palabra del Señor que Él quiere que seamos buenos con los demás, misericordiosos con los demás. ¿Qué misericordia hay en mí si yo me sigo acercando a alguien que me está lastimando? Y que cada vez que me acerco me lastima. No hay misericordia en mí para esa persona. Misericordia en mí para esa persona es que me aparte de esa persona, porque así esa persona no se sigue condenando a sí misma, lastimándome. Cuando yo me aparto, no tiene a quien pegarle, ¿verdad? No tiene a quien lastimar. No me alcanza. Entonces yo me aparto, yo la perdono, la bendigo y oro por ella. Usted lejecitos, que la bendición del Señor le alcance, que la bendición obre en su vida hasta que esta persona reconozca su maldad verdaderamente, porque hay muchas personas que ahorita dicen, ay, sí, perdóname, y al ratito están haciendo las cosas peor, hasta que realmente reconozca que no siga dañando, porque si esa persona, si yo sigo uniéndome a esa persona, le estoy permitiendo a la persona que me siga haciendo daño. Entonces yo no tengo misericordia con esa persona porque yo le estoy permitiendo que me siga haciendo daño. Entonces necesito yo orar por esa persona. Hay una excepción cuando estamos casados, porque ahí estamos unidos, el matrimonio, y ahí no podemos ir a agarrar una espada y cortarlo, ¿verdad? Y decir, vete porque me estás lastimando, vete porque me estás haciendo daño. Ahí tenemos que doblar rodilla, clamar, ayunar, hasta que el Señor, mire, empiece a trabajar en nosotros y nosotros podamos amar a la persona como es, para que el Señor empiece a obrar en la persona. Porque no va a obrar el Señor antes, hasta que primero, mire, haga el trabajo completo en nosotros.
Cuando el Señor empieza a obrar en nosotros y nosotros reconocemos ahí, empezamos a amar a la persona con el amor que Dios quiere que le amamos, entonces el Señor va a obrar en aquella persona. Y va a ir cambiando y transformando. Porque yo le decía hace mucho tiempo al Señor, Señor, si hay una tabla bien suavecita, ¿por qué quieres seguirla tallando? Yo estaba muy suavecita ya. ¿Y para qué la vas a seguir tallando si la vas a dañar, Señor? Y me dijo, no, es que no estás tan suavecita como crees. Así que ahí está, mire, porque la palabra dice que él usa fierro con fierro, ¿verdad? Él lo va usando fierro con fierro. Él no trae una pajita y le da con un fierro, no, fierro con fierro ahí hasta que se amolde como Él quiere, hasta que tome la forma que Él quiere que toma, que encaja perfectamente en Él, como un rompecabezas. Trate usted de meter un pedacito de rompecabezas en otro lugar que no sea el de Él. Y le queda torcido, aunque más se parezca y todo, pero no se acomoda. Póngalo donde va y se acomoda justito. Eso es lo que el Señor quiere. Porque todavía, miren, no hemos entendido que delante de Él somos una sola persona. Una sola persona. No hay principio, no hay final. Porque al casarnos nos hicimos una. Y no lo hemos entendido. Y ahí sigue la aflicción. Es que yo quiero mandar, es que yo quiero gobernar. Cuando dijo, eres una sola persona. A mí me gusta ver a veces veo con mi esposo unos programas donde salen diferentes personas. Y había un muchachos que tenían 2 cabezas con un solo cuerpo. Y uno quería una cosa, y el otro quería otra cosa, y se la pasaban pelea. Y digo, así ya pasan las parejas. Así nos pasa. Somos un solo cuerpo delante del Señor. Pero estamos pelea, hasta que busquemos la ayuda, que es el Señor. Para que Él venga y entonces nos acople y podamos funcionar en la armonía que Él quiere que funcionemos. Porque mire que la música cuando está bien armonizada, qué bonita se oye, pero cuando uno va por allá y el otro por allá se oye medio raro, ¿verdad? Entonces así somos nosotros. A veces se nos olvida que el Señor quiere que nosotros nos alineemos a su voluntad, porque Él es el único que puede ayudarnos. La humildad nos hace reconocer que no somos perfectos, pero que aún así Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo por nosotros en rescate. Él nos ha dado el valor de la sangre de Cristo. Mire, cuando el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, ¿qué fue lo que vino a hacer? Nosotros éramos totalmente incorregibles, ¿verdad? Pero con todo y eso, Él vino y puso su vida por nosotros. Él nos dio su sangre, la vertió para lavar todos nuestros pecados, para presentarnos delante de Dios el Padre limpio, sin mancha y sin arruga. Mire el trabajo tan grande que el Señor está haciendo. De llevarnos a la presencia de Dios el Padre limpio, sin mancha y sin arruga. Y nosotros peleando ahí las manchas, peleando ahí las arrugas todavía. Y no queremos soltarlas, ¿verdad? Pero necesitamos soltárselas. Porque Él nos ha dado el valor de su sangre preciosa. Y eso es lo que valemos, la sangre de Cristo. Así que si usted estaba pensando que no valía nada, acuérdese, vale la sangre de Cristo. ¿Y cuánto valor usted le da a la sangre de Cristo? Un valor incalculable, ¿verdad? No tiene precio. Es incalculable. Eso vale cada una de las personas que estamos aquí y cada uno de los que nos están oyendo. La sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 2:4 nos dice la palabra del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan a conocimiento de la verdad. 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, ya se dio testimonio de eso, aquí está el testimonio. No podemos decir, a mí no me han dicho, porque aquí está en la palabra del Señor, ahí está el testimonio de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. La humildad nos ayuda a ver que así como nosotros somos imperfectos y Dios nos amó, así también Dios ama a los demás con todas sus imperfecciones. Mire, aun cuando uno vaya arrastrando un pie, o el otro tenga un ojo que no lo puede abrir, o lo que sea que tenga, Dios le ama de la misma manera que nos ama a nosotros. Y Dios sufre igual por aquel que por nosotros. Su sangre fue derramada igualito por aquella persona que también por nosotros. En 1 Pedro 3:8
8 nos dice la palabra del Señor. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. Mire, ¿para qué fuimos llamados? Para heredar bendición. No fuimos llamados para ir maldiciendo. No, mire, cada vez que decimos cosas negativas nos alineamos al diablo. Cada vez que por nuestra boca sale una palabra negativa, el diablo dice, aquí estoy. Necesitamos dejar eso para no alinearnos al poder de las tinieblas, sino alinearnos al poder de Dios. Dios dice que fuimos llamados a hacer bendición para bendecir a los demás. Entonces ya no dejemos que el enemigo siga usando nuestra boca. Tomemos control de ella para que el enemigo no la siga usando. Al reconocer que Dios los ama a ellos como a nosotros, nos libra de buscar ser aceptados y reconocidos por los demás, sabiendo que Dios nos ha aceptado y reconocido como hijos suyos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, dejemos de exigir perfección en los demás como de nosotros mismos. Esto nos libera del rechazo, temor al rechazo, del autorrechazo con todos sus aliados, incluyendo la falta de complacencia, porque ahora nuestro deleite está en Dios. Cuando nos deleitamos en la presencia de Dios, cuando entramos en su presencia, y ahí cuando estamos ahí, de repente el Señor nos muestra, mira, aquí tienes esto, allá tienes aquello, pero vamos y le decimos, perdóname, quítamelo, no lo quiero. Lo entregamos ahí, y el Señor ahí nos va renovando, yo no sé usted, pero cuando entramos a la presencia del Señor salimos renovados, fortalecidos. ¿Por qué? Porque Él nos va limpiando. Va restaurando la comunión con Él. Y entonces nos vamos sintiendo bien, nuestro espíritu se vivifica. Pero cuando nosotros no buscamos a Dios, ¿cómo nos sentimos? Amargados, tristes, desolados, sí, furiosos. Todo nos parece mal. Que si llovió, porque llovió. Si salió el sol, porque salió el sol. Si está nublado, porque está nublado. Si está haciendo viento, porque está haciendo viento. Todo nos parece mal. Imagínese que dirá el Señor, ¿con qué te complazco, mijo? Se imagina que Dios, ¿y qué quieres? Entonces ahí está, ¿verdad? Que cuando nosotros entendemos, ya no estamos buscando todo eso, porque ya todo lo tenemos. Mire, si yo ya sé que tengo el amor de Dios, la aceptación de Dios, ¿para qué yo me voy a desvivir buscando el amor y la aceptación de las demás personas que son igual que yo? El problema es cuando no lo he entendido, cuando no lo sé. Cuando yo no lo he entendido, cuando yo no lo sé, entonces es cuando me desvivo buscando la complacencia de los demás para sentirme complacido yo. Pero si yo ya entendí que lo mío viene de Dios. A mí hace mucho tiempo me dio el Señor una palabra y la palabra decía, no te apoyes en brazo de hombre, apóyate en mi brazo. Y yo no le entendí. Mi confianza no puede estar en una persona que es igual que yo. Mi confianza tiene que estar totalmente en Él, porque Él es el que mueve a las personas a obrar como Él quiere. Entonces, si yo estoy buscando que alguien reaccione como yo quiero, esa es brujería, ¿verdad? Manipulación y control. Pero si yo voy y le digo, Señor, si a ti te place que esta persona haga esto y esto por mí, dale la posibilidad, dale la capacidad, y aquella persona me trae lo que quería. ¿De dónde vino? Del Señor. Él fue el que me suplió. ¿Por qué? Porque Él está ahí, en el asunto. Pero a veces se nos olvida y queremos hacer las cosas más rápido nosotros, ¿verdad? Y no es así, no es que tenemos que esperar. Hace mucho tiempo estaba mirando a una mamá que estaba explicándole a una niña chiquita y le estaba diciendo, mija, préstame el gorrito que traes abajo porque tú traes dos gorritos y tu hermanito no tiene un gorrito y está lloviendo, préstame el gorrito que está abajo. Y ella estaba ahí hincada explicándole a la niña mientras le ponía el saquito y llega la abuela de la niña y le quita el gorro de arriba y se lo sube y le saca el de abajo y le pone el de arriba, pónselo al niño. Rápido, ¿verdad? A veces así queremos con Dios. Lo ignoramos a Él
y queremos ir directo a que las otras personas hagan lo que nosotros queremos. Y no es así. Dios dice, no, hay una manera para todo y es a la manera de Él. No podemos cambiarla. Así que no podemos hacerlo de otra manera. En Juan 1:12 nos dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, este versículo lo teníamos que enmarcar y ponerlo en el lugar más grande de la casa donde todos lo miren, porque esto nos libra de estar buscando el reconocimiento de los demás. Porque si yo soy hija de Dios, imagínese, ¿usted cree que un hijo del presidente Biden va a venir a buscar mi aprobación? No, ¿verdad? Imagínese, si yo soy hija del rey, ¿por qué voy a ir a buscar la aprobación de alguien que a lo mejor sabe menos que yo? O póngale que sepa más que yo, pero de todos modos, está, ¿verdad? Entonces no hemos entendido realmente. Si nosotros entendemos, entonces podemos reaccionar de la manera correcta. Como lo que soy realmente, una hija de Dios. Y eso no es para que nos creamos la última Coca-Cola del desierto. Al contrario, tenemos que conformarnos como lo que leímos antes, viendo a los demás como mayores que nosotros. La persona que se siente rechazada sufre del rechazo por la falta de complacencia, se le desarrollan deseos de venganza. La humildad nos ayuda a deshacernos de la soberbia y de los pensamientos enfermizos, como también de los deseos egoístas. Primero de Pedro 5:6 nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire, cuando fuere tiempo, no cuando yo lo quiero, no cuando yo lo diga. Cuando fuere tiempo. En Santiago 3:13 nos dice, quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire, en sabia mansedumbre, no con orgullo, no, en sabia mansedumbre. ¿Y qué quiere decir mansedumbre? Humildad. Entonces, pues que el Señor siga obrando gloriosamente como Él sabe hacerlo, porque no solo es la palabra aquí, sino lo que sigue ministrando Él durante el día y aún durante la noche. Él sigue revelándonos cada vez más y sigue ampliando lo que Él nos quiere enseñar y lo quiere mostrar. Esta fue la palabra que el Señor nos ha dado. Póngase de pie para que podamos orar. Y también vamos a estar recibiendo la Santa Cena después. Así que vamos a orar y vamos a ponerle todas las manos al Señor. Y que el Señor en su grande misericordia nos revele aquellas áreas en las que nosotros todavía hay cositas que no se alinean a su voluntad, porque Él nos anhela. Dice la palabra que Él nos anhela. Entonces, la manera que Él no nos puede tener es que nosotros todavía estemos llenos de todas esas cosas que leímos. Esa es la manera que Él no puede hacer morada con nosotros. Porque Él quiere que Él hacer morada en nosotros y con nosotros. Entonces, si todavía hay cosas que no se alinean a Él, es como si usted tiene un invitado y lo lleva a su casa y le dice nada más puedes estar en este cuartito y no puedes entrar a la cocina, no puedes entrar a la sala, no puedes ir al baño, no puedes hacer nada. Nomás en este lugarcito te puedes quedar. Cuando recibimos al Señor, Él entra a morar en ese lugar, pero Él quiere invadir todo nuestro ser. Pero cuando nosotros no le damos no le abrimos la puerta para que Él entre a los más lugares, Él no puede invadirlo porque Él es un caballero y Él nada más entra donde nosotros lo dejamos entrar. Así que esta palabra creo que es para eso, para que reflexionemos y podamos ponerle a Él en sus manos todo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguimos contigo, precioso Dios santo y poderoso, dándote muchas gracias por tu palabra, Padre. No hay nadie, Señor, bendito Dios santo y poderoso, que no conoce, Señor, el corazón de la persona. No lo hay, Padre bendito de gloria, como tú lo conoces, mi Dios. Tú conoces hasta lo más profundo de nuestro ser, mi Dios eterno, santo y poderoso. Ahí, precioso Dios, donde recibimos, Señor, el primer rechazo, Padre, ahí donde se produjo, Señor, bendito Dios, esa grieta que después vino a abrir una puerta y esa puerta fue agrandándose, Padre bendito de gloria, santo y poderoso Dios, que el enemigo usó para lastimarnos, para dañarlos, Padre, pero en esta hora, precioso Dios, santo y poderoso, reconociendo delante de tu presencia, diga conmigo, Padre, yo reconozco delante de tu presencia que en mí ha habido rechazo.
Yo lo pongo delante de tus ojos y pongo mi corazón en tus manos para que tú lo limpies, para que tú lo liberes, para que tú saques, Señor, desde lo profundo, ese rechazo, ahí donde entró, ese temor al rechazo, ese autorrechazo. Yo me niego a cubrirme con la soberbia. Yo te la entrego. Me despojo de todo lo que me ha estorbado y me cubro con el manto de humildad y mansedumbre de mi Señor Jesucristo. Yo reconozco que mi corazón ha estado lleno de resentimiento y te pido perdón por ello. Recibo tu perdón y perdono a aquellos que me lastimaron. Yo perdono a mi padre. Si no fue el padre que yo necesitaba, que yo quería, yo lo perdono. Perdono a mi madre. Si no fue la madre que yo necesitaba, que yo quería, yo la perdono. Perdono a cualquier persona que me hirió, que me lastimó, que me ofendió. Yo la perdono en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús me despojo del resentimiento, de la ira, del enojo, del odio, de los deseos de venganza y de la autocomplacencia. Y recibo tu amor, tu misericordia, tu bondad infinita. Ayúdame a ver los demás con los ojos que tú los miras. Y ayúdame a amarme a mí misma con el amor que tú quieres que yo me ame. Y amar a los demás como a mí misma. En el nombre de Jesús te lo pido todo y así lo recibo. Yo perdono a mis hijos. Si no han sido los hijos que yo anhelaba, que yo deseaba, yo los perdono y te pido perdón a ti. Si yo los dañé, los perjudiqué de cualquier manera. Ayúdame, Señor, a traer sanidad a sus vidas, a ser tu instrumento de sanidad para ellos. En el nombre de Jesús, te pido que restaures mi comunión con ellos. Gracias, Señor, por restaurar mi comunión contigo y con los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted desea oración personal, puede pasar enfrente y si no, pues vamos a tomar la Santa Cena.